¿Cómo están todos? Estamos muy contentos una vez más por otro episodio y otra oportunidad para poder estar conversando en Windmakers. Y el día de hoy tenemos otro privilegio que está con nosotros Beatriz Pelayo. Ella ha tenido más de 35 años en la experiencia de estar compartiendo conocimiento, sobre todo conectando neurociencia justo con la educación y desarrollando tantas cosas y tantos recursos que nos pueden ayudar a nosotros a poder desarrollarnos y alcanzar nuestro potencial. Y en particular vamos a hablar hoy acerca de su libro, Inventario de Gratitud. Y sé que va a ser una conversación que nos va a guiar por muchos lugares, va a ser muy interesante, pero que nos haga otra vez meditar y pensar en el poder que hay en la gratitud. Entonces, Beatriz, ¿cómo estás? Muy agradecida por estar aquí. Como dijiste, es un privilegio. Privilegio significa que mucha gente está privada de esta oportunidad. Y para mí es un privilegio estar con quien me ha alimentado tantos años en podcast, en tus prédicas. Gracias. Estoy muy agradecida por estar aquí. Muchas gracias, Beatriz. La verdad es que fue como ¿Cómo llegamos? ¿No? A veces Dios va poniendo diversos momentitos en que nos va conectando y agradeciendo. Y cuando fue puesto tu libro en mis manos, fue como, qué bueno, que está muy padre. Lo empecé yo a leer. Y fíjate que en el momento que nada más vi la portada, me acordé de una historia bien interesante que me ocurrió en una ocasión. Estaba en un viaje, me hospedé en un Airbnb, pero este Airbnb donde pues compartía yo con el dueño. Uh-huh. O sea, él estaba el chico y tenía yo un cuarto, solamente como que le renté el cuarto. Y justo en uno de los cuartos de las recámaras había una Biblia, pero no una Biblia común, sino era una Biblia satánica. Y fue como bien interesante porque tenía esa Biblia ahí. Yo dije, bueno, pues me llamó la curiosidad. Era una versión como muy moderna. Y cuando la abrí, en los primeros había ciertos como mandamientos, pero todos los mandamientos estaban tergiversados y llevados. Y había uno de los primeros que decía, nunca le agradezcas a nadie nada. Y sabes, la verdad ese momento cuando yo lo leí me causó como muchísimo shock. Sí. Incluso me puso en una posición de pensar y decir, espérame tantito, o sea, la gratitud tiene muchísimo poder. O sea, hay mucho poder en eso. Y al verlo en eso, me inspiró al revés. O sea, su objetivo era no agradecer y ser como mucho más egoísta y pensar ahí. Sí. Pero me guió y me confrontó mucho en comenzar a ser mucho más agradecido. Como que fue el momento totalmente contrario. Claro. Tuvo un efecto contrario a lo que seguramente estaban intentando hacer con eso. Entonces, cuando tuve este libro, me empezó a recordar eso. Y me ha animado mucho el comenzar a tener este inventario de gratitud. Y tu libro es realmente un camino. O sea, no es un libro en que nos sentamos y lo empezamos, sino es un camino. Pero ¿cómo llegaste a este libro? O sea, ¿cuál es la historia detrás de antes? ¿Dónde llegamos? ¿Cómo empezó el inventario de gratitud? Saquen sus Kleenex. Venga. Sí. Lo cierto en esta vida, hablando de historias, lo único cierto en esta vida terrenal es que o vienes de una crisis, o estás en una crisis, o vas camino a una crisis. Sí. Es cíclico. Entonces, este libro es producto de una crisis, no de la mediana edad, en la que mi terapeuta, mi pastor, mi red de apoyo, mis amigos me decían, agradece. Wow. Agradece. Yo, ¿cómo voy a agradecer este momento tan terrible de mi vida? Sí. Y pues, das las gracias por modales. Uh-huh. Le llamamos educación, pero en realidad son modales. Te regalan algo, gracias. Sí. Te abren la puerta, gracias. Ahorita los chicos me ofrecieron un café, gracias. Sí. Pero es algo mecánico, no es algo que salga de tu espíritu, de tus sentimientos, de tu razón y digas, gracias. Entonces, yo me cuestionaba el por qué tenía que agradecer. Y luego abres la Biblia y dice, den gracias en toda. Y bueno, una estructurada como yo, busqué las 25 traducciones y entonces en ninguna decía por. Ni ninguna decía por todo. Claro. Es decir, no puedes dar gracias por la enfermedad, no puedes dar gracias por la crisis económica, no puedes dar gracias por el accidente, no. Es en toda o ante toda circunstancia, que es la versión que más me gustó y con la que me quedé. Ante toda circunstancia. Y entonces empecé, como estructurada que soy, a buscar el poder de la gratitud, porque todos me decían que hiciera la misma cosa, porque unas personas te dicen haz ejercicio, otros te mandan con el terapeuta, pero
todos a mi alrededor coincidían en esta palabra tan hermosa que es gratitud. Y entonces empecé desde la neurociencia, porque eso para mí me daba respuestas. Claro. Si bien soy una mujer de fe, yo buscaba respuestas en la ciencia, porque sí le creo a Dios, da gracias ante todo. Pero ¿y cómo doy gracias? El cómo me lo dio la ciencia. Sí, claro. Y en estos diálogos de fe y razón me encontré con el poder que tiene la gratitud y que tú bien mencionas. Descubrí que había, si bien había escuchado, pero ya con toda intencionalidad, descubrí que había actitudes en la vida que tienen vibraciones. Pero muchos de nosotros hemos vuelto el concepto vibración o lo satanizas o lo aligeras. Claro. Porque dices, New Age, las vibras, lo ignoramos, basura. Sí, claro. No es ciencia. Y no, resulta que hay científicos que han medido. Y entonces tú tienes la vibración más baja en la culpa y la más alta en temas como gratitud. Sí. Y entonces cuando la gente vive en modo gratitud, su frecuencia cardíaca, el efecto de electromagnetismo que tiene nuestro sistema está en otro nivel. Y dije, wow. O sea, yo lo sabía por la educación, por todo lo que manejamos antes de una clase. Tienes que entrar en modo zen para que tu corazón sea el que impacte iba a decir al pueblo, pero no soy política, al público, a tus alumnos. Y entonces yo hago eso, mi serie de respiraciones. Muy, muy frecuentemente escucho tus podcasts sobre meditación. Entonces yo llego en un modo zen, para hablar de alguna palabra común, con toda la intención de impactar y que sea yo quien domina, mi estado de ánimo quien domina, para que el aprendizaje sea significativo. Yo me dedico a la educación. Y pues, oye, escuchas todo esto, pero yo me iba por el cerebro, por el modus del grupo. Pero cuando descubrí que era la palabra que buscaba, la frecuencia que tiene la gratitud, dije, esta gente que me lo recomienda no sabe de ciencia. Pero lo ha vivido, lo ha experimentado y entonces por eso lo recomienda. Lo ha sentido. Claro. Sí. Y entonces estudié mucho durante mucho tiempo. El año pasado, 2023, fue de investigación personal. Y dentro de mi terapia, el psicólogo me dijo, busca un proyecto que solo sea tuyo. Bueno, me fui a pintura, esta mano es igual que esta, no me dio la pintura. El baile no me gusta, la música no es lo mío. Y se me acabaron las artes, las bellas artes. Y si bien soy creativa, me gusta mucho la literatura, escribo desde los 12, 11 años. Ahora se ha vuelto un trabajo escribir para mí. No que represente trabajo, sino que soy correctora de libros. Entonces, pues eso era un trabajo, no era un hobby. Y volví a terapia, a consulta, y le digo, es que ya fui hasta cerámica, ya hice la taza, se me rompió la taza, ¿no? Y estaba yo en más crisis por eso que por mi situación personal. Y me dice, bueno, ¿pero qué te gusta hacer? Escribir. Pero lo dije como niña. Y me dice, pues escribe. Pero es que ese es mi trabajo. Escribo planes de estudio, cursos, corrijo libros. Pues hazlo a una hora y en un lugar diferente y que represente tu hobby. Entonces cambié mi entorno, cambié mis horarios en la medida de lo que pude y me dediqué a escribir. Salieron poesías muy hermosas, que nadie sabe si están hermosas más que yo. Y un día dije, bueno, siempre he escrito para todos. Para la Secretaría de Educación he escrito muchísimo. No vas a encontrar mi autoría en los textos, por obvias razones. Son textos institucionales, pero dije, vamos plasmando. Y estaba justo con Nancy Anguiano, hace un año, en enero, que tú ya la entrevistaste, corrigiendo su libro. Sufrí mucho el libro porque además viví su proceso, es mi amiga. Y en una pausa que hice de crisis con respecto a Nancy, dije, a ver, dar gracias. Vemos, Nancy está viva, Nancy escribió esto, este libro va a ser, para mí es el mejor regalo que le puedes dar a cualquier persona. Es una guía, no solo contra el cáncer, sino cualquier enfermedad o pérdida incluso. Dije, esto va a ser un éxito, gracias. Y dije, tengo que escribir sobre gratitud. Por ética terminé el libro de Nancy. Y un 26 de enero nos reunimos
para ya finiquitar el asunto de su libro. Y ese día le dije, voy a empezar un libro hoy sobre esto. Gracias, porque me dio las gracias por el trabajo realizado, Claro. pero le dije, gracias. No sabes, fuiste el sacacorcho, así le digo ahora de broma. Fuiste el sacacorcho, has sacado tantas cosas de mí por leer, pero por escribir, pero por corregir tu texto, que creo que estos libros no son hermanos, sino como que se parió a literalmente. Sí, y sí, en 2 semanas, todo lo que había en la cabeza, tú sabes de esos procesos de, no me interrumpan, estoy pintando. Con permiso, estamos en flow y vamos a sacar todo. Justo en flow. Y así salió este bebé. Y lo que me gusta mucho del libro, leyendo acerca de lo que has trabajado y lo que has hecho, es que sé que para ti hubiera sido muy sencillo llenarlo con un montón de texto e información. Y nos diste la información necesaria, pero también es un libro de trabajo. O sea, es como un workbook en el que me voy a sentar y lo voy a estar trabajando y procesando. Ese trabajo está formando en nosotros un corazón de mucho más gratitud. Claro. Porque a lo mejor la pregunta es, ok, pues sí quiero ser agradecido. O sea, porque yo creo que si hablamos con alguien, ¿quieres ser agradecido? Pues sí, pero ¿de qué? ¿Cómo? O sea, ¿de qué voy a hacer? O sea, lo que veo nada más ahorita es lo negativo, lo que no está funcionando. Estoy viendo la economía. O sea, parece ser mucho más prevalente la corriente un poco negativa y nuestros ojos se enfocan más en lo negativo. Sí. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar a cambiar tal vez que nuestra visión está en lo negativo? Lo reconocemos y ¿qué hacemos para ser más agradecidos? O sea, ¿qué hacemos con esa tal vez lucha interior, ¿no? Que tampoco no se sienta tan falso. Ay, bueno, voy a dar gracias y ya. Sí. ¿Y qué pasa en ese proceso? Como lorito, ¿no? Repitiendo las sí, gracias. Digo, pues doy gracias, pero no. Y a sin veces experimentarlo. Sin experimentarlo, ¿no? Porque así pasa como los papás, ¿no? Da las gracias y ya. Sí. Esto se contesta con neurociencia. Como todo hábito, hay que formar el surco cerebral, hay que reconfigurar nuestras conexiones neuronales para que el dar gracias, aunque al inicio sea así, mecánico, intrascendente, indoloro, incoloro, porque no tiene ningún espíritu, ninguna energía, sí hay que hacerlo. Yo empecé dando gracias en 3 momentos del día. Al salir de casa, rumbo al trabajo, yo doy gracias primero por mi mamá. O sea, tengo un orden. Claro. Hice una rutina. Perfecto. Y eso lo aprendí contigo en meditación. Sí. En un podcast específico de meditación. Entonces dije, bueno, voy a adaptar esto, lo tropicalizamos para gratitud. Hasta que yo llego al trabajo y voy bendiciendo, gracias por el día, qué hermoso amanecer, disfruto. Pintaste el aire para mí, pintaste el cielo. Sí. Gracias, Señor. Y bueno, otro momento es durante el trabajo, en diferentes momentos intencionales, bendecir a mis compañeros, a mis autoridades. Cuando pago algo, yo saco la cartera y gracias. Así sea el estacionamiento que costó 20 pesos, es un hábito ya sacar la cartera y gracias. Y cuando regreso a casa, en cuanto se abre esa puerta, digo gracias, porque llegué. Y llegué sin accidentes, porque tengo casa, porque hubo un día hermoso de trabajo, muy pesado, muy difícil, muy bonito, como haya sido. Gracias, porque no es por todo, sino ante toda circunstancia. Claro. Y de ahí ya me voy, si voy a cenar, porque generalmente tenemos el hábito de dar las gracias por los alimentos, pero bendecimos a la gente que los produjo, que los trajo a la mesa, que está en el campo. Alguien está sufriendo para que tú plácidamente ingieras alimentos. Y entonces decir gracias ya empieza a tener otro sabor, otro color, otro aroma. Y entonces el cerebro se va reconfigurando y vas haciendo lo que tú haces en meditación, a ser presente. Ser agradecido nos ayuda a estar en el aquí y ahora. Claro. Porque es gracias por este set, por las cortinas, por quien iluminó, por los chicos de producción, por el productor, por el productor ejecutivo, por el tema, por nuestra salud. Si empiezas, no terminas. Y eso fue una discusión que tuvimos mi editor y yo, porque yo quería un diario. No en el sentido de diario, sino en el engargolado. Ya, ok. Porque yo trabajo con diarios de gratitud todas las noches que están engargolados. Entonces yo quería mi cuaderno bonito. Y me dijo el editor, ¿sabes cuántas hojas necesitas?
Uno, Amazon no lo puede engargolar, así lo vende. Uno, por términos comerciales. Dos, ¿cómo los vas a transportar? ¿Cuánto va a pesar? El costo. ¿Por qué no dejas esto como lo que es, así como el texto que me enviaste? Y que la gente busque dónde escribir y cómo hacerlo. No es tu fin. Amo a mi editor porque siempre me aterriza. Y por eso es este manual. Claro. No es un libro de ciencia, no es técnico. Te lo menciono. Sí, tiene puntos, pero mi psicólogo, que es quien lo presentó oficialmente en la universidad donde trabajo, que todo esto está en línea, lo pueden ver. Cada entrevista que hago procuro hacerla diferente para que el tema quede vasto y específico en cada público. Todo lo técnico está ahí en la universidad. Él me decía, te quedaste corta, tenías que habernos dado más. Desde su área, claro. que sí. Es más, otro médico, mi ginecólogo, un científico, me dice, a ver las citas, son pocas. No pasaba. Yo, no, es que no es mi tesis doctoral. Claro. Es un manual para personas de 11 años en adelante que aprendan a vivir en modo gratitud, porque no es un hábito, no es un estilo de vida para mí, es una forma de vida. Claro. No, y a mí me ha gustado esa forma de guiarnos, o sea, a empezar luego a practicar y a ponernos a pensar en cuáles son los espacios en los que estamos siendo agradecidos, porque nos vas guiando. Y antes como de hacer todos los spoilers y de enseñar el libro, que queríamos invitarle a que lo puedan adquirir y que lo puedan comprar, es este trayecto de empezar a ver muchas áreas. A mí una de las partes que me enseñó mucho fue esta parte donde decíamos perdón por llegar tarde, perdón por esto, perdón el otro. Y la verdad sí me confrontó, porque esa es mi actitud, mi modo así primero es como, ay, discúlpame por llegar tarde, perdón por esto, perdón por el otro. Y ahora sí volver a mostrarlo en gratitud me gustó. Entonces explícanos, o sea, cómo es ese proceso en el cual a veces, cada vez que vemos algo, incluso partimos desde una forma como de pedir perdón, lo que falta, lo que hicimos mal. Señalar señalar nuestro error o la carencia. O sea, estamos partiendo desde la carencia, estamos partiendo desde que nosotros no tenemos y muchas veces hasta de nuestra inseguridad, ¿no? Que queremos respetar a la persona de su tiempo, pero incluso a veces nuestras palabras modelan algo torpe. Y entonces la forma en que lo hiciste sí me puso, o sea, todavía lo traigo en la cabeza como rebotando cada vez. Y lo he estado como practicando y cambiando, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa? Te doy las gracias por preguntar eso porque debo ser honesta, sincera y ética. Eso no es de mi autoría. Esa fue una gran enseñanza y el legado de los grandes legados que ha dejado mi hermana en mí. Mi hermana me señaló ese error un día. Me dijo, te disculpas mucho. ¿A quién ofendiste? Sí. Pero es que llegué tarde, siguiendo tu ejemplo. Sí. Tengo que disculparme. ¿A quién ofendiste? De todo pides perdón. Sí. Golpeas a alguien, perdón. Se piden disculpas. Sí. Disculpa. Oh, lo lamento. Cambia tu lenguaje. Y eso me dolió. Total. Porque soy la comunicóloga de la familia. ¿Sabes lo que es eso? Me hiciste lo mismo a mí, ¿eh? Tu hermana nos las aplicó a todos. Sí. Ella es una ingeniera. Sí. Hablando de comunicación. Sí. Y entonces duré lo que has durado tú seguramente, dándole vueltas. Y cuando escribí el texto dije, hay que honrar a mi hermana porque tiene toda la razón. Y aquí es donde entra. Sí. Cambiar el lenguaje cambia todo, tú lo sabes. ¿Quieres cambiar una cultura? Cambia el lenguaje. Claro. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia el lenguaje. Sí. Y entonces sí, no te digo que a veces no digo, pero se me sale, pero es cuando no estoy aquí y ahora. Cuando sale el modo automático. Y entonces, ya no es porque lo dije, sino porque no estoy en modo aquí y ahora. Nos despierta otra vez a regresar a estar centrados, claro. Aquí estamos, no somos multitask. Aquí y ahora, respiración de Borja. La vamos a patentar. Sí. Aquí estoy, sí, ya. Y me regreso. Sí. Es una de esas tantas alarmas que te dicen, estás en modo automático. ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? ¿Dónde vas? Entre más funcionas así, más errores cometes. Y cuando llegamos,
O sea, en el momento que ocurre que llegamos tarde, lejos de llegar con el perdón por llegar tarde, es gracias por esperarme. Sí, y Y hay cambia un el reconocimiento espíritu de de todo, de todos. ti, de la Sí, persona, de la situación, de sí, la complejidad de la vida, sí. no sé, de todo. Fíjate lo que sucede cuando Sí, vas tarde. Vas con sí. ritmo cardíaco acelerado, el cerebro desenfocado, pensando en tu falta de Sí, puntualidad. Todo alrededor va a estar en función a eso. sí. Y si tú vives en un lugar donde prevalecen los políticos en esos ambientes o la monarquía, a Sí, ellos los esperan. claro. Hay una anécdota que estoy recordando en este momento y si me permites Sí, la claro, digo. sí, sí. Los romanos tenían túnicas, no los griegos las tenían amplias. El Sí. senador romano la tenía justa, recta. ¿Has pensado en eso? Sí, no, o sea, sí lo he observado, pero no eran Yo como lo aprendí en cortas. protocolo porque las niñas nos sentamos y caminamos de Sí, cierta manera, pero cuando aprendí lo tuyo de aquí y ahora y de no ir con prisa y flow, recordé ese aprendizaje. Para todo te sirven las cosas. El senador romano tenía la túnica justa, recta, para no correr. Corría el asistente. Él jamás corría, porque iba no a perder la compostura. Todo lo que representaba él, que era Roma. sí. Y si entendemos un poco de Claro. imperios, podemos regresar. ¿Quiénes Claro. somos tú y yo? ¿Embajadores de quién? Sí, Me encanta el término embajador del cielo por claro. eso. Entonces, ¿qué es un senador romano frente a un embajador del cielo? Sí. ¿Cuántas cosas debo aprender de la tierra, de otras culturas, para comportarme realmente como un embajador? Wow. La prisa es una. Sí. Ya vas tarde, no es esta mediocridad y este conformismo de, ay, bueno, que me esperen. Sí, sí, sí. Pero es controlar tu ritmo cardíaco, tu respiración, ya vas a llegar tarde. Hiciste todo lo posible porque no. Lleguemos y agradezcamos la paciencia que ha tenido la gente y fluye Sí. a lo tuyo, a lo que vas, a Claro. cumplir el objetivo. Y me gusta porque este lado, como ahorita acabas de mencionar, nos estamos dignificando nosotros en el proceso, pero al llegar con la otra persona, también llegar con gratitud, reconocemos. O sea, en ambos hay un reconocimiento mucho mayor y se eleva totalmente la Tu conversación. frecuencia, sí. Tanto en uno como en la otra persona. Llegar, ay, perdón porque llegué tarde. La otra persona, bueno, pues ya no te preocupes. Y Sí, como que se hay queda un modo ahí, conformista, sí. mediocre. Y que la otra persona también que te va a decir, bueno, pues te estuve esperando. O sea, Sí, nada. Y cuando llegas, gracias. Y comienzas, o sea, ese espacio a reconocer. Sí. No con una falsa humildad, sino con realmente darle dignidad y reconocer la dignidad en ambos. Con el espíritu de arrepentimiento, pero sin las palabras de culpa. Correcto. Y es muy bonito esto porque hablando del tiempo y que tú y yo somos súper puntuales y estructurados, insisto, la palabra de moda, es este valor que tiene la vida. Me esperaste 5 minutos, me diste tu vida. Sí. Son 5 minutos tuyos, no míos, que ya no hiciste algo. Entonces es reconocer la vida del otro. Sí. La tolerancia y su amor por ti para esperarte. Es tanto una espera que mucha gente, generalmente la impuntual, no valora. O los egos grandes, que me esperen. Claro. ¿No? Y no hay reconocimiento y no hay gratitud. Nada. ¿No? Y ahí nos das varios ejemplos para ir a hacerlo. Tienen que comprar el libro. Les invitamos a comprar el libro. Por favor. Y hay otra forma que conectaste la gratitud y la economía. ¡Wow! Sí. Espera, a ver, ¿por qué? Parece ser como que de repente conectas la gratitud y la economía. ¿Cómo fue esa conexión? Y me parece muy interesante. O sea, para gente que tenga un negocio, para gente que tenga un trabajo, tenga un jefe. Para gente que vive en este planeta y necesite dinero. Explícanos esa conexión entre gratitud y economía. No la busqué, salió. Un día puse impacto, gratitud en y ¡fum! De hecho, de ahí saqué el índice, esa vez de esa búsqueda. Saqué las 200 áreas donde tiene impacto la gratitud y seleccioné las que yo quería mantener en el libro. Dije, bueno, finalmente la gente tiene acceso a la tecnología que busque más. Sí. Esto no es un libro de consulta. Sí. Es para que vayas y consultes. Claro. Es justo la guía para... Y en la página 75, para ser exactos,
me quise ponerlo ahí ya casi al final, justo después de ti, de recomendar tu podcast, Gracias. y antes del positivismo tóxico, Sí. que está estratégicamente ubicado solo en 2 páginas, porque la primer sorprendida fui yo. Yo sabía que impactaba tu vida, tu cerebro, por ende la salud, tantas áreas que aquí están en el libro. Pero cuando leo economía, doy clic. Y ya sabes cómo te lleva internet a uno y a otro. Y yo creo que leí más de 100 artículos sobre el impacto de la gratitud en la economía. Y dije, ¿y ahora cómo lo mastico? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo lo digiero? ¿Y cómo lo explico? Entonces opté por enlistar y cómo los científicos, los psicólogos sociales y los economistas propiamente han identificado esto y los enlisto en 6 puntos. Ahí si quieres le buscas más, pero luego de ahí nos vamos al positivismo tóxico porque pues ya te eleve con la economía y aguas, no es manifestar, no es declarar. Si quieres declarar, declárale el amor a tu esposa. Si quieres declarar, declara tus impuestos. Pero no podemos declarar otras cosas. Claro. Y si vamos a manifestar, puedo manifestar mi gratitud por ti, puedo manifestarle amor a mis sobrinos, pero no, yo no tengo el poder de crear una situación sobre mi vida sin una ayuda sobrenatural. Claro. Debo prospectarla, trabajar, hacer todo lo naturalmente posible, pero quien abre la puerta, quien manifiesta el camino y quien lo determina es Dios. Sí. Y eso es lo que me gusta, que esta gratitud va restaurando muchas áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, la gratitud nos pone, o más bien es una forma de afrontar todas las áreas de nuestra vida y restaurando, ¿no? Nos da gozo, nos da ánimo, nuestra economía, nuestras relaciones, comenzar con esa gratitud. Y tengo una pregunta final en esto. ¿Cómo ves tú esta forma en que está siendo también restaurada nuestra espiritualidad? O sea, la gratitud nos acerca otra vez a Dios, nos acerca otra vez a eso. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida? En mi vida tengo 22 años de creyente. Luego dicen convertida, pero no sé en qué me convertí. Creyente. Y me convertí en una hija de Dios. Ya no era criatura. Y nunca he dejado de creer en Él. Nunca me he enojado con Él, porque luego escuchas estas pláticas y me enojé con Dios y le reclamé. O vas a pláticas, he ido a pláticas donde si estás enojada con Dios, reconócelo y escríbelo. Es que yo no tengo por qué. Descubrí que en mí había un espíritu de gratitud, pero no era manifiesto. Y lo que no se menciona no existe. Yo tenía que manifestarle mi agradecimiento. Y parte de todo y está dedicado a Él. A Él que ha hecho, que ha cambiado mi lamento en baile, que me ha dado sorpresas como esta. ¿Cuándo yo iba a pensar que iba a estar con Gabriel Borja si él estaba en Puebla en un podcast? Tú vivías en el audio. Si bien cuando estaba en Oaxaca no coincidimos porque algunas veces iba a congresos a Puebla, no. Entonces ahora cuando recibí la noticia, recibí tu texto, dije, ¡oh, Señor, solo tú puedes hacer esto. O sea, porque además aprendes a no pedir. A pedirle solo a Él. Estos son mis sueños. Me encanta la canción de Un Corazón, la de Dicen que Dios tiene sueños. 8 billones de ellos. Uno de ellos eres tú. Y ya sé que no está textual, pero es mi... Tu interpretación. Sí, es mi versión. Porque imagínate ser un sueño de Dios. La gente se preocupa mucho por su propósito. Y voy a encontrar mi propósito. No he encontrado mi propósito. Conozco un hombre, un varón, que tiene 17 años buscando su propósito. Y el otro día me cansó su plática y le dije, no me cansó de que yo me fastidié de escucharlo, sino esa carga. Y le dije, ¿sabes cuál es el propósito de tu vida? Tú. Tú eres el propósito. La vida es el propósito. Eso es, no tienes que hacer. Tú estás buscando qué hacer, que es diferente al propósito. Y parte de eso es la gratitud. Estoy tan agradecido por todo, ante toda circunstancia, por todo esto bonito que me ha sucedido con el libro, que todo es sobrenatural.
No ha habido una semana que yo no reciba una invitación, una semana que Dios no me sorprenda. Cuando digo, tengo la agenda libre, ¡pum! Llega otra invitación y dice que Dios tiene sueños. Y eso es suficiente para mantener todos tus niveles de neurotransmisores, que es algo que se menciona en el libro, la serotonina, la oxitocina, todas estas hormonas de la felicidad, entre comillas, que son neurotransmisores, que cuando tú los segregas, inmediatamente corren al flujo sanguíneo y le avisan a tu cuerpo, estamos bien, estamos alegres, estamos contentos. Sí. Y entonces todo tu ser lo emana. Se supone que emanamos un olor también con ellos. Pero bueno, está la investigación. Ahí sería padrísimo saber a qué olemos cuando esto sucede. Porque hay tanta gente que vive en la carencia, en la ingratitud, por ende, en la frustración. Yo me acordaba mucho de volviendo a la Biblia, ¿te acuerdas cómo se les decía a los guerreros de David cuando estaban en la cueva? Estaban en Adulam. Ajá, en Adulam. Sí. Eran los amargados. Los como rechazados. Los rechazados. ¿Te imaginas su ánimo, su espíritu? Viviendo en una cueva, exiliados, alertas, temerosos, pero eran los guerreros sin identidad. Habían perdido todo. Y entonces yo creo que muchas veces estamos como ellos en la cueva, siendo algo, pero no estando en esa posición. Eran guerreros, pero en ese momento no estaban en posición de guerreros. Estaban a la defensiva, en la pobreza, con hambre. En Adulam, ¿qué significa? Entonces, búsquenlo de tarea. No vamos a dar clase de teología ahora. O pongan en los comentarios. Sí. El pastor les contesta. Entonces, ¿dónde quieres estar? Si estás ahí en la cueva, yo te invito a salir de ella. Este podcast me encantó cuando oí restauración. Te comentaba que actualmente sirvo en un taller de restauración de Oaxaca. Y ya no vivo en Oaxaca, pero estoy a distancia. Y el espíritu de este podcast de restaurar. Me imaginaba a Dios diseñando nuestras alas. Y si te equivocas en la pronunciación porque no eres Gabriel Borja y dices Windmaker sin la G, también tiene un sentido. Claro. Restaurar tus alas para ser el triunfador, que no es el éxito terrenal y tener, es lograr tus metas, disfrutar la vida a pesar de la enfermedad, de la escasez, de la familia, estar ahí ahora. Ahí donde estés, yo estoy aquí, aquí y ahora, disfrutando la vida. ¿Y por qué tenemos pájaros en las jaulas nosotros? Porque nos gusta su canto, porque nos gusta verlos. Pero mucha gente nos metemos a la jaula y ya no piamos, ya no cantamos. Es lo primero que una orca padece, ¿no? Cae la aleta, cae. Sí. Y entonces sufre y es tan agresiva en el show que hacen en el zoológico porque no está en su ambiente, no es libre. ¿De cuántas cosas puedes ser libre tú a partir del agradecimiento? Sí. Y me gustaría que pudiéramos terminar, que nos guíes, tal vez en un momento ahorita de agradecer, porque podemos hablar mucho, pero creo que es un buen momento también para agradecer. Sí. Y pues sí, me gustaría que nos guiaras. Igual todos que podamos reconocer tantas cosas y podemos reconocer este momento, tenemos internet, tenemos conexiones, hay tantas cosas que han hecho posible que podamos tener estos medios de comunicarnos unos con otros, micrófonos y tecnología, pero también sé que hay muchas cosas también de que nos hacen estar vivos, de celebrar la vida. Sí. Porque para mí ese ha sido el valor más del agradecimiento, celebrar que estoy vivo, que tengo vida, que lo reconozco. Que estoy sano. Y si no estás completamente sano, hay una parte sana de ti. Sí. O muchas. Sí, gracias por el privilegio. En primer lugar, les pediría a todos que dejen lo que están haciendo, porque si son como yo, estoy lavando trastes, moviéndome mientras oigo el podcast. Entonces hagamos una pausa. Y si quieres cerrar los ojos, es solo para concentrarte en el aquí y ahora, como nos ha enseñado Gabriela Yesaya Hansen en sus conversaciones de meditación. Y te invitaría a respirar profundamente.
Inhala y exhala a tu ritmo. Encuentra tu ritmo. Siente cómo el aire entra por tus conductos y llena tus pulmones. Si puedes, sostén el aire un poco y experimenta esa sensación de plenitud. Exhala. Mantente respirando. Ahora hay paz y solo vas a escuchar mi voz. Habrá mucho ruido, habrá muchos distractores allá donde estás, pero solo enfócate en mi voz. Piensa, ¿qué fue lo primero que viste hoy y que no agradeciste? Tal vez fue el teléfono celular, porque no lo dejas a 1 metro de distancia donde debería estar para que no afecte tu campo neuronal, es decir, tu cerebro. ¿Diste gracias por tener teléfono? Seguramente después fuiste al baño. Demos gracias en este momento por tener todos los servicios básicos de higiene básica. El baño, el agua. Con un clic puedo echar agua, no tengo que ir por el agua. Te lavaste las manos y seguramente después la cara. Da gracias porque tienes jabón, porque tienes cuerpo, porque te pudiste mover. Y si no pudiste hacerlo porque estás postrado en cama, empieza a pensar, ¿cómo fue tu día? Seguramente hubo alimento. ¿Diste gracias por eso? Dalas ahora. Y sigue respirando. Siente el ritmo de tu respiración. Hubo grandes cosas hoy. Tal vez viste un amanecer, un atardecer, la sonrisa de ese familiar, un beso de llegada o de despedida. Tal vez hoy despedimos a alguien de este planeta. Demos gracias por su vida. Tal vez hoy recibiste un diagnóstico del médico, del abogado, del contador. Aparentemente son malas noticias. Demos gracias porque estás vivo y porque tienes la capacidad de resolver. Porque Dios te va a dar la sabiduría y el conducto para resolver esa situación. ¿Has dado alguna vez gracias por la eternidad? Porque damos gracias por nuestra vida, pero nuestra vida es efímera aquí. Son 80, 100 años en la tierra. Comparado con la eternidad, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Has dado gracias si eres creyente por el sacrificio que Jesús hizo por ti? ¿Has dado gracias porque todos los días está junto a ti hasta que esto termine? ¿Has dado gracias porque va a tu lado cuando tú crees que nadie está ahí? Demos gracias por este podcast, por estas alas que están siendo restauradas episodio tras episodio. Demos gracias por los productores, por el equipo técnico, por la provisión que hay para cada episodio, por las ideas creativas, porque la palabra sana y porque esta palabra es una semilla que llega a nuestro corazón y ahí florece. Visualiza tu corazón como una gran maceta. Que cada semilla que llega florece. Algunas semillas dan fruto, otras dan flores, otras solo hojas. Es tan bella esa maceta. Da gracias por la capacidad de visualizar. Y poco a poco vamos a regresar a este momento, aquí y ahora, siendo conscientes de nuestra respiración y reconociendo nuestro cuerpo. Siente tus dedos de los pies, muévelos, tus tobillos, tus rodillas.
Flexiona un poco tus pantorrillas, siente el músculo y da gracias por él. Y si no tienes extremidades, empieza por donde las tienes. Si alguna extremidad no funciona, usa la que sí. Y siente cada músculo, comprime el abdomen, si es permitido para ti de acuerdo a tu situación de salud. Imagina que puedes sentir los huesos, el sistema nervioso, el sistema circulatorio. Vete a tus hombros y gíralos hacia atrás, hacia adelante. Y haz un Ike hacia arriba. Ike. Dile hacia los problemas. Ike. Gira tu cuello. Y escucha cada sonido. Eso significa que estabas tenso. Sonríe forzadamente hasta arriba para que sientas tus mejillas. Nuestra postura corporal determina nuestro estado de ánimo según la neurociencia, así que hay que sonreír intencionalmente. Y así sonriendo abre tus ojos y da gracias. Y yo doy gracias. Gracias. Gracias, Beatriz. Creo que el ponernos en práctica nos ayuda tanto a repetir. Yo les recomendaría que esto lo podamos seguir repitiendo y practicando. Me gusta mucho cuando somos guiados, porque otra vez nos ayuda como también a saber el tiempo y el proceso y a estar en buenas manos. Y así es como se ha sentido este episodio, estar acompañados a la gratitud de buenas manos, ¿no? De tu parte que nos has unido. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales, en internet? En todas las redes sociales soy @Beatriz T de Teresa Pelayo, porque aquí no viene la T. Sí. Beatriz T Pelayo. Y tengo un podcast con Nancy Anguiano que se llama Con Té de Terapia. Hacemos que esto sea un vivir bonito, vivir mejor. Y en casi todos los cursos y conferencias aparezco como Beatriz Pelayo. Perfecto. Sí, les queremos invitar a que puedan ir a buscar el libro. Está en Amazon y justo en este episodio van a encontrar ustedes un enlace a todas las redes sociales de Beatriz, también al podcast que tiene con Nancy. Y sí te quiero invitar mucho a que puedas meditar. Windmakers está aquí y este episodio, si a ti te ayudó, si fue de mucha inspiración, si te puso a meditar, seguramente a alguien más también le va a ayudar. Entonces te quiero invitar a que lo puedas compartir. En YouTube te invito mucho a que te puedas suscribir. Si lo estás escuchando igual en Spotify, por favor también puedes dejar comentarios en Spotify. Busca si nos dejas un comentario, alguna pregunta que tengas acerca de este episodio y que lo puedas compartir en redes sociales ayuda muchísimo. Tanto comentarios como compartirlo en redes nos ayuda a que más personas puedan conocer acerca de Windmakers, acerca de este libro y acerca de todo lo que está sucediendo con Beatriz. Entonces, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Soy la más agradecida y la más honrada. Gracias.